Estos 10 años del Congreso Nacional de la Infraestructura son un buen momento para pararnos sobre tierra firme, la tierra del presente, y contemplar con visión y realismo el horizonte del futuro. Porque el futuro no es un concepto abstracto y azaroso, sino una realidad que se construye y que se puede prever, como la infraestructura. Cuando uno conoce los planes y los planos, cuando uno sabe qué se ha hecho, qué se va a hacer, cuando hay una buena estructuración y cuando uno sabe que se tienen fuertes cimientos. Así que los invito, doctor Juan Martín y apreciados amigos, a que me acompañen en un ejercicio de la imaginación. Situémonos todos en el puente de Boyacá, en ese escenario de la patria, el 7 de agosto del año 2019, cuando Colombia entera celebra los 200 años desde la batalla que nos dio la libertad. Si Dios nos da vida, allá estaremos, y yo asistiré, por supuesto, en mi calidad de expresidente de la República. Contemplemos el paisaje. A un lado, la impactante formación de soldados de tierra, mar y aire y de policías, que representan una fuerza pública moderna, fortalecida, dedicada a defender nuestra soberanía, a preservar la convivencia, a apoyar misiones de paz en todo el mundo, a formar militares y policías de otras latitudes. Porque Colombia, ese 7 de agosto, será un país en paz, una nación reconciliada, una sociedad donde el término conflicto armado se verá solamente en los libros de historia y donde el posconflicto, con toda su complejidad, nos habrá enseñado que es posible conciliar la justicia con la paz sin impunidad. Habremos terminado el conflicto, es cierto, pero estaremos inmersos todos en la tarea de reconstruir nuestro tejido social, también nuestra memoria, y de apoyar las zonas que por tanto tiempo estuvieron sometidas por el miedo y la violencia. Habrá niños pequeños en ese puente de la libertad que animarán con sus voces y sus risas la gran fiesta nacional. Esos niños serán la generación de la paz y no tendrán que vivir, como hemos vivido nosotros, con el estigma de la violencia entre hermanos. Y si miramos hacia el otro lado, ¿qué veremos? Una gran autopista de doble calzada, la autopista Bogotá-Sogamoso, que será apenas una entre muchas que cruzarán la geografía nacional, conectando el interior con las costas y las fronteras. Porque entonces, en ese 2019, no solo estarán terminadas las concesiones que hoy están en marcha, como esa en Boyacá, o la Ruta del Sol en todos sus tramos, o la Bogotá-Girardot, o la Bogotá-Villavicencio, o el propio túnel de la línea, sino que estarán operando gran parte de las más de 40 concesiones de cuarta generación que hemos lanzado en nuestro gobierno. Concesiones como las 9 de la primera ola sobre las que abrimos licitaciones este mismo mes, la Girardot-Puerto Salgar, la Mulaló-Lobo Guerrero, la perimetral de Cundinamarca, la Cartagena-Barranquilla y varios tramos de las autopistas de la prosperidad estarán operando plenamente. Y muchas más, serán muchas más. Para entonces,
estará próxima a finalizar la construcción de las concesiones de la última ola, esas que llevarán, por ejemplo, no solo de Bogotá a Sogamoso, sino de Bogotá hasta Cúcuta, por vías y dobles calzadas modernas y de las mejores especificaciones. Si hubiéramos seguido al ritmo de construcción de dobles calzadas de la década pasada, que era de 60 kilómetros por año, esa era la velocidad de las obras que encontramos en el año 2010. Nos hubiéramos demorado hasta el año 2055 para completar los 3.500 kilómetros de dobles calzadas que necesita el país, hasta el año 2055. Mejor dicho, muchos de los que estamos aquí no las conoceríamos ni las podríamos disfrutar. Por fortuna, no será así. En este gobierno hemos logrado un promedio de construcción de 300 kilómetros por año, lo que nos hace anticipar que para el año 2019 tendremos por lo menos 3.200 kilómetros de dobles calzadas operando. Y no discontinuas o fraccionadas, sino totalmente terminadas, como debe ser. ¿Y qué significa esto para el país? Significa conectividad, significa calidad de vida, competitividad de nuestra economía, competitividad de nuestros productos para venderlos dentro del país y al exterior, a un mercado ampliado de por lo menos 1.500 millones de consumidores. En el año 2019, la tractomula que hoy se demora 15 horas para ir de Medellín a Cali, solo para poner un ejemplo, se va a demorar apenas 8 horas, prácticamente la mitad. En general, todos los colombianos veremos disminuir los tiempos de movilización en las carreteras del país entre un 25 hasta un 50%. Esta es la verdadera revolución de la infraestructura. Una revolución que no estamos soñando, sino que estamos construyendo ya, con la debida estructuración, con la debida planeación y con el apoyo de ustedes, de los ingenieros y los constructores del país. En este congreso han intervenido mis buenos amigos Felipe González y Felipe Calderón, expresidentes de España y de México, y ellos les pudieron dar fe y les pueden dar fe porque tuvieron mucho que ver en sus respectivos países de cómo cambia una sociedad cuando se ejecutan grandes proyectos como estos. España, por ejemplo, es un referente en este aspecto y hoy nosotros, los colombianos, nos preciamos de construir dobles calzadas al mismo ritmo que lo hacía este país en su mejor momento. El reto de la financiación de la infraestructura es de tal magnitud que tan solo la deuda necesaria para llevar a cabo los 9 proyectos pioneros implica duplicar la cartera bancaria actual en infraestructura. El presidente Calderón resaltó ayer el papel clave que tuvo el Fonadín en el caso mexicano. Nosotros en este gobierno creamos la Financiera de Desarrollo Nacional, la FDN, que será una especie de banco de desarrollo para la infraestructura y que ha creado un banco de proyectos para que el país y las regiones cuenten por fin con proyectos bien estructurados. Porque los inversionistas venían, preguntaban por proyectos y uno miraba para el techo, porque no había. Solo encontraban ideas vagas, nunca proyectos bien estructurados. Ahora sí los vamos a tener. Y algo más, decidimos vender la participación de la Nación en Isagen para destinar esos recursos a la FDN
y asegurar el músculo financiero necesario para el éxito de los proyectos de infraestructura. Y lo hacemos porque creo que los gobernantes responsables deben asegurar que los recursos de los colombianos se inviertan en donde generen mayor rentabilidad económica y social. Y eso es lo que estamos haciendo y le agradezco, doctor Juan Martín, su apoyo en esta decisión. Porque Colombia está para grandes cosas y queremos además compararnos con los mejores, emular a los mejores para ser los mejores. Y por eso nuestro interés de pertenecer a la OCDE, donde nos hicieron hace unas semanas la invitación formal para ingresar, una invitación que, dicho sea de paso, logramos en tiempo récord. Y valga recordar que la OCDE desarrolló un programa piloto y lo desarrolló con nosotros, piloto en el mundo, de denuncias tempranas que estamos precisamente aplicando en las concesiones 4G para garantizar su transparencia. Y no es gratuito que la revista inglesa World Finance le haya concedido recientemente al proyecto de autopistas de la prosperidad el premio de negocio del año en financiación de proyectos en la categoría de carreteras. No es gratuito tampoco que muchos consideren que este proyecto de concesiones 4G es el proyecto de desarrollo de infraestructura vial más ambicioso de América Latina y algunas publicaciones inclusive dicen que del mundo. Las concesiones cuyas licitaciones ya se abrieron y se están abriendo significan una inversión cuando uno suma superior a los 30.000 millones de dólares. Y no son solo autopistas. En nuestro gobierno le hemos destinado más presupuesto que nunca también a esos caminos veredales, las llamadas vías terciarias, que unen a las veredas con sus cabeceras municipales. Dejaremos construidos o mejorados 23.000 kilómetros de estas vías. Eso es como ir 13 veces de Riohacha a Leticia. Pero hay que ir más allá, mucho más allá. Yo espero que el año 2019, cuando las grandes autopistas sean una realidad, el país esté avanzando en una segunda fase de nuestra revolución vial y que podamos darle más sentido a esas inversiones, como por ejemplo construir infraestructura en función de las necesidades del agro, esas vías secundarias y terciarias que hacen toda la diferencia para los centros de producción agropecuaria. Y eso se los digo porque me ocurrió una anécdota hace unas semanas en el Valle del Cauca. Un campesino se me acercó y me regaló unas fresas deliciosas y me dijo, presidente, yo produzco esas fresas, que yo creo que no se dan en ningún otro lugar del mundo. Son fresas de la mejor calidad, pero hay un problema grave. Y es que en el trayecto hacia los centros de consumo, desde donde yo las produzco, allá en mi tierrita, en ese trayecto, mis fresas llegan convertidas en jugo de fresa por el mal estado de las vías y me las acaban pagando a precio de huevo. Eso es lo que tenemos que corregir. Y en este sentido resulta muy importante y muy valioso el informe que presentó FEDesarrollo aquí en este Congreso sobre ese vínculo entre el rezago de la infraestructura y la pobreza rural. Construir infraestructura para el campo es uno de los retos que tenemos cuando pensamos en pagar la deuda de tantas décadas de abandono al sector rural. Y ahondemos aún más en nuestro escenario imaginario. Aquel día de la independencia, celebraremos también que nuestro río principal, esa arteria principal de la nación que nuestro libertador Simón Bolívar
soñaba con desarrollar. El río Magdalena, por fin, se volvió una vía fundamental para el desarrollo del país. Para entonces, y gracias al proyecto de recuperación y mantenimiento que comenzamos este año, con una inversión de 2.2 billones de pesos, el río será una hidrovía navegable las 24 horas, los 365 días del año, desde Puerto Salgar hasta Bocas de Ceniza, en un trayecto de más de 900 kilómetros. ¿Qué implica esto? Que las grandes cargas transportadoras del interior a la costa, por ejemplo, carbón, petróleo, van a llegar mucho más rápido, con mucho menos contaminación y sobre todo con unos costos mucho menores. Un remolcador, uno, con 6 barcazas, llevará de Puerto Berrío a Barranquilla 7.200 toneladas de carga, algo que hoy por hoy requeriría 225 tractomulas para hacerlo. Esos camiones, puestos uno detrás de otro, equivalen a una fila de 5 kilómetros. Imagínense eso. De ese tamaño será el cambio que va a generar el nuevo río Magdalena. Hay otro río también, sobre el que ya tenemos estudios y diseños para mejorar su navegabilidad, que para el año 2019 será otra arteria de progreso, y ese es el río Meta. Para el año 2019, la Orinoquía, con esquemas que combinen la agroindustria con la economía campesina, deberá haberse desarrollado como la despensa de alimentos que sabemos que puede y debe ser. Y el río Meta será el mejor camino para conectar esa región con el Gran Orinoco y de ahí salir al mar. Muchos de los antiguos guerrilleros, ya desmovilizados e integrados a la sociedad, serán parte de cooperativas de campesinos, asociadas con grandes empresarios, produciendo en la altillanura esos alimentos que el mundo necesita cada día más, como nos recordaba el expresidente Felipe González. Esa es una Colombia que sí es posible y que podemos y debemos lograr entre todos. Por supuesto, también se habrán desarrollado puertos a lo largo de estos ríos recuperados, habrá más pesca, más turismo y sobre todo más empleo para todos los habitantes de esas poblaciones ribereñas. Y con las inversiones que estamos haciendo en infraestructura portuaria en nuestras costas y con los tratados de libre comercio que cada vez aprovecharemos más, estaremos movilizando más de 350 millones de toneladas de carga cada año por estos puertos. Eso es más del doble de lo que hoy estamos movilizando. Y ahora que estamos en nuestra imaginación en el puente de Boyacá, veo que pasa también el tren, un tren cada vez más moderno y de mayor capacidad. Ese tren que hace décadas abandonamos y que estamos volviendo a recuperar. Y no solo es el tren que cubre el tramo Bogotá-Belencito, cuya rehabilitación ya adjudicamos en septiembre pasado, sino el tren que lleva también de Belencito a Barrancabermeja, en ese ferrocarril del Carare que forma parte de la tercera fase de la estrategia de la ANI para resucitar el transporte férreo en Colombia. Y está en marcha esa estrategia. No más a fines del año entrante esperamos tener trenes circulando de la Dorada a Chiriguaná, entre el eje cafetero y Buenaventura, y entre Bogotá y Belencito precisamente. Y sumen a todo esto los aeropuertos modernos y ampliados que tendremos operando por todo el país,
comenzando por El Dorado, que hoy llena de orgullo a los colombianos, e incluyendo el de Cali, donde estará construida una espectacular terminal internacional digna de nuestra sucursal del cielo. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Cómo logramos este escenario futuro de grandes autopistas, de ríos navegables, de pequeñas carreteras mejoradas, de puertos, de trenes creciendo y en funcionamiento? Muy sencillo. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Rectificando errores del pasado, mejorando y concentrándonos en la debida planeación, en la debida estructuración y con voluntad política para priorizar la infraestructura como una manera de superar un rezago histórico y de disparar además nuestra competitividad. Recordaremos también que un día como este, hoy 22 de noviembre del año 2013, el presidente de la República sancionó la ley de infraestructura, que la vamos a sancionar ahora, y que promovimos con entusiasmo y en buena hora con el apoyo del Congreso. Gracias, señor presidente del Congreso, gracias, señor presidente de la Cámara, gracias, senador Plinio Lano, que está aquí con nosotros, representante Patiño y representante Ciro Rodríguez. Ustedes hicieron posible que esta ley la pudiéramos sancionar como lo vamos a hacer ahora después de mis palabras. Creo que merecen un agradecimiento de todos nosotros. Esta es una ley que nos va a ayudar a superar los cuellos de botella en materia de compra o expropiación de predios, de licencias ambientales, de conflictos con las redes de servicios públicos o conflictos mineros. Y qué bueno poder venir a este Congreso con esa buena noticia y que ya vamos a hacer una realidad. Y en esto de la infraestructura, yo les confieso que tengo un interés personal, si se quiere, y que en cierta forma ese interés es inspirado en la figura de ese gran presidente de Estados Unidos, como fue Franklin Delano Roosevelt, a quien, dicho sea de paso, también lo tildaron de traidor por su agresiva política social. Pues bien, a Roosevelt lo recuerdan en su país mucho más por las obras de infraestructura que construyó y el empleo que creó a través de ellas con su política del New Deal, que por haber ganado la guerra y alcanzado la paz. Pero lo mejor es que en el año 2019 no solo será la infraestructura la que habrá avanzado, porque este es un motor de desarrollo y su avance es el avance de toda la economía. Y les hago solamente un cálculo. Con los proyectos 4G, estimamos que el crecimiento potencial de la economía se incrementa alrededor de 1 punto a 1,5 en forma permanente, entre 1 y 1,5%. Y la inversión en estas autopistas nos va a llevar a una tasa de inversión de la economía superior al 32% del PIB, algo que Colombia nunca se había imaginado y que va a ser la tasa más alta de América Latina. Y ustedes saben que la inversión es lo que garantiza el crecimiento futuro. En un país así, con estas buenas noticias, con cimientos sólidos, los colombianos van a tener más oportunidades a su alcance. Por otro lado, si alcanzamos el acuerdo en La Habana para terminar el conflicto, se calcula, y de eso nos hablaba también el expresidente Felipe González, un incremento del PIB, del crecimiento de la economía, también entre 1,5 hasta 2,5%. Hay diferentes estudios, y también en forma permanente. Si sumamos esto, lo que genera las 4G y lo que genera la paz, y castiguémoslo en aras de ser realistas en un 50%, estamos hablando de un crecimiento permanente adicional de 2 puntos.
se imagina una Colombia que ya no crezca al 5%, sino al 7% o inclusive más, que son tasas verdaderamente asiáticas. Esa Colombia sí es posible y esa Colombia la estamos ya hoy todos nosotros construyendo juntos. Será una Colombia además con un desempleo que nunca más subirá por encima de un dígito, gracias, entre otras cosas, a los cerca de 400.000 empleos que va a crear esta revolución vial. Para el año 2019 podremos tener una tasa de desempleo que sea la mitad de la que hoy tenemos. Lo hicimos con la inflación. Nosotros teníamos la inflación más alta de América Latina, o una de las más altas, y hoy tenemos la más baja, y lo haremos con el desempleo. De hecho, como ustedes saben, ya comenzamos, y somos hoy, a mucho honor, el país de América Latina que más puestos de trabajo ha creado en los últimos 3 años. Será también una Colombia donde la pobreza extrema, esa que todavía afecta a 1 de cada 10 compatriotas, esté en vías de desaparecer, gracias a las políticas que hemos puesto en marcha y que hemos fortalecido, como la Red Unidos, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, o el programa de vivienda social que el doctor Germán Vargas ayudó a diseñar y a ejecutar. Será una Colombia que gracias a la reforma de sostenibilidad fiscal y a la ley de regla fiscal que pasó el Congreso de la República, nunca más tendrá déficit considerables, sino por el contrario, una situación de equilibrio fiscal y de reservas internacionales bollantes, con intereses bajos, como los que tenemos hoy, los más bajos de nuestra historia. Será una Colombia donde gracias a la reforma a las regalías y a la ley de ordenamiento territorial, cada vez más las regiones estarán empoderadas en su propio desarrollo y además recibirán los frutos de la inversión y la innovación y la ciencia y la tecnología que por fin, gracias a la reforma a las regalías, tiene recursos adecuados. Será una Colombia más educada, ojalá la más educada de América Latina, ¿por qué no? Donde no solo haya educación gratuita, sino educación de la mejor calidad, y donde los niños en los lugares más recónditos del país tendrán sus tabletas o computadores y estarán conectados todos al mundo. Recordaremos que en ese año 2014 conectamos al país con las autopistas de la información a través de la mejor red de fibra óptica de la región, que conectamos a todos los municipios a internet de alta velocidad y a los campesinos colombianos en más de 5.300 centros comunitarios rurales de internet, que llevamos la última tecnología de 4G a todos los pueblos y que desde entonces nos dedicamos a llenar esas autopistas. La Colombia que visualizo en el año 2019, gracias a esta política de vanguardia, que fue reconocida el año pasado en Barcelona como la mejor política TIC del mundo entero, es una Colombia que será líder en el desarrollo de aplicaciones para los más pobres y será el país que más empleo genera en la industria de software. Porque aprendimos a hacer soluciones de telemedicina para masificar los servicios de salud, porque transformamos la justicia gracias a la aplicación de la e-justicia, porque hicimos aplicaciones para nuestros campesinos para que pudieran vender sus productos a mejor precio y comprar sus insumos más baratos. Aprendimos a hacer esas aplicaciones para el mercado colombiano y seremos el país que exporte esas aplicaciones al mundo. Seremos una Colombia finalmente en la que tengamos tiempo y recursos para pensar en el futuro, como lo hacemos ahora. Una Colombia dedicada a trabajar en los grandes proyectos que nos darán un lugar preferencial entre las naciones del planeta, en biotecnología, en biocombustibles, en otras energías limpias, en desarrollo de software, en agricultura de alto nivel, en tantas áreas que a veces no vemos porque tenemos los ojos cubiertos
por el miedo y por la desconfianza. Apreciados amigos, hoy se cumplen 50 años desde el magnicidio del presidente Kennedy. Él le dijo a sus compatriotas en un recordado discurso en el año 1961 lo siguiente: creo que este país debería comprometerse a alcanzar el objetivo, antes del final de esta década, de poner un hombre sobre la superficie de la Luna y hacerle regresar a la Tierra sano y salvo. Kennedy fue asesinado, pero su visión perduró. Su país puso un hombre en la Luna antes de terminar la década y desarrolló con ello tecnologías de punta que aún lo tienen a la vanguardia. Porque un país necesita una visión y una meta. Y lo que les digo hoy es precisamente eso. No son espejismos. Esa Colombia del año 2019, que hoy los invito a imaginar, es la misma Colombia que estamos construyendo desde ahora con el esfuerzo y el trabajo de todos. Una Colombia moderna, reconciliada, sin miedo y en paz. Pongámonos esa meta. Dejemos de tener el futuro que nos toca y pasemos a construir el futuro que queremos. Muchas gracias.